Contadores en cascada. Los contadores van a poder conectarse entre sí para conseguir contadores de una secuencia de conteo más grande, ¿vale? Entonces, comencemos poniendo el ejemplo de la conexión entre dos contadores síncronos y específicamente entre dos contadores de décadas, ¿vale? Entonces, observemos el símbolo de uno de ellos, que va a estar replicado en el segundo contador, y vemos cómo esta etiqueta de aquí, que es contador divisor por 10, lo que me está diciendo es que tenemos un contador de décadas BCD, ¿vale? Que va a contar solo de 0 a 9. Por otro lado, observamos que este contador tiene una entrada de habilitación que se llama CTEN. Por otro lado, tenemos la entrada de la señal de reloj, que será activa en flanco de subida. Por otra parte, las salidas que me van a aportar la secuencia de conteo. Y por último, el terminal count, que va a ser siempre 0, excepto cuando la cuenta esté a 1001, que es el equivalente a 9 decimal, ¿verdad? Que en ese momento el terminal count se va a poner a 1, ¿vale? Evidentemente, para la siguiente secuencia o el siguiente flanco de subida de reloj, esta salida va a ser 0000 porque se trunca y el terminal count va a volver a 0, ¿vale? Entonces, como es posible observar, el terminal count va a tener un ciclo de funcionamiento que va a ser una décima parte de la señal de reloj original, ¿vale? Porque evidentemente solo se activa a 1 una vez cada 10, ¿vale? En lo que estoy contando de 0 a 9 solo es activo cuando se produce el 9 y luego vuelve a 0, ¿eh? Entonces, la frecuencia del terminal count es 10 veces menor que la señal de reloj. Veamos entonces cómo conectar dos módulos de este contador decimal en cascada. Pues bien, lo que vamos a hacer es conectar el terminal count del contador 1 a la entrada de habilitación CTEN del contador 2, de forma que cuando el contador 1 llega al estado 1001, fijémonos que Q3 es el bit más significativo, ¿vale? Pues justo cuando lleguemos al 1001, el terminal count se va a poner a 1 y va a habilitar mi contador 2 para que realice la cuenta. Después de esto, el contador 1 empezará de nuevo de 0 y deshabilitará el contador 2. Pero bueno, expliquémoslo paso por paso desde 0. Imaginemos que partimos del estado de reposo con los dos contadores en reset, ¿vale? Y en reset ambos van a tener un 0 a su salida y un 0 a la salida del contador 2 también, ¿vale? Entonces, cuando se dé el primer flanco de subida, lo que va a ocurrir es que el contador 1 está habilitado, terminal count es 0, ¿vale? Porque nos ha llegado al fin de cuentas, ¿eh? Y en el flanco de subida el contador 1 va a pasar a contar de 0 a 1, ¿vale? Cuando se dé un nuevo flanco de subida va a pasar de 0001 a 0010 y así sucesivamente hasta que lleguemos al 1001, que en este caso sería el 0, ¿verdad? En decimal y el 9, ¿vale? Vamos a ponerlo aquí en una columnita decimal, ¿vale? Hemos llegado al 0,9. ¿Y qué pasa en ese momento? Pues lo que ocurre es que terminal count se pone a 1, ¿vale? Y a 1 lo que va a hacer es habilitar al contador 2. Entonces, en el siguiente flanco de la señal de reloj que se dé, ¿vale? En el siguiente flanco de subida, lo que va a ocurrir es que como
el CTEN está habilitado, pues el contador 2 va a contar y va a pasar de 0000 a 0001, ¿vale? Y el contador 1 va a volver a iniciarse a 0000, poniendo el terminal count a 0, ¿vale? Fijaros que esto en decimal es el equivalente a 1, ¿verdad? 0, 0, 0, 1 es 1, ¿vale? Y este vuelve a ser ahora el 0, ¿no? Pues hemos pasado del 9 al 10, ¿vale? Bien, continuamos con la cuenta. Para el siguiente flanco de subida, el contador 1 está habilitado y el contador 2 está deshabilitado, por lo que va a pasar es que el contador 1 pasa a 0001 y el contador 2 se queda como estaba, ¿vale? Entonces vamos a tener el 11, ¿vale? Para el siguiente flanco de subida pasamos en el contador 1 al 0010, ¿eh? Y el contador 2 no cuenta, sigue deshabilitado. Entonces vamos a pasar al 12, ¿verdad? Así se va a ir dando esto hasta que lleguemos en el contador 1 nuevamente a 1001, que pondrá a 1 el terminal count, y en el siguiente flanco, fijaros que ahora mismo tendríamos el 19, ¿verdad? Y en el siguiente flanco de subida lo que va a ocurrir es que pues el contador 2, al estar habilitado, va a contar, como estaba en el estado 0001, vamos a pasar al 0010, ¿vale? Y el contador 1 se inicializa en 0 y evidentemente pone el terminal count a 0. Fijaros que ahora tenemos aquí el 2 y aquí tenemos el 0. Entonces, del 19 pasamos al 20, ¿vale? Pues bien, estos ciclos se irán repitiendo de forma indefinida hasta que lleguemos al 99, que es el último estado que puede contar, y en ese momento volveremos a empezar desde cero. Pues bien, veamos algunos conceptos fundamentales de los contadores en cascada. Se conoce con el término módulo global de los contadores en cascada como el producto de los estados de los módulos individuales, ¿vale? El módulo individual que tiene el contador 1 va a ser 10. ¿Por qué? Porque puede contar hasta 10, de 0 a 9, 10 estados, ¿vale? Esto determina el número de frecuencias de reloj que se dan para llegar al final de cuenta. Evidentemente el contador 1 para llegar al final de cuenta precisa de 10 ciclos de trabajo de la señal de reloj, ¿vale? Bien, para el caso de los dos contadores BCD en cascada, tendríamos un módulo global de 10 por 10, que va a ser igual a 100. ¿Vale? Tan sencillo como esto. ¿Por qué? Porque vamos a poder contar de 0 a 99, que son 100 estados distintos, ¿vale? Entonces, observemos que por cada 10 ciclos del contador 1, el contador 2 realiza un único ciclo. Por tanto, el contador 2 completará un ciclo después de 100 impulsos de reloj, ¿vale? Si lo consideramos como un divisor de frecuencia, se podría utilizar el pin de terminal count del segundo contador para dividir la frecuencia de entrada de reloj entre 100, ¿verdad? Porque ya decíamos que el terminal count del contador 1 iba a tener un décimo de la frecuencia de la señal de reloj, ¿verdad? Entonces, el terminal count del segundo contador, evidentemente, va a ser 10 veces menor que el de su entrada, que es este, y por tanto va a ser de un total de 100 veces menor al de la señal de reloj, ¿vale?
Pues bien, esta particularidad hace que este tipo de contadores en cascada síncronos se usen mucho para dividir una señal de reloj de alta frecuencia, ya que consigue dividir la frecuencia de forma muy precisa. Pues bien, en esta página tenéis algunos ejercicios propuestos y lo dejo por aquí para que lo resolváis por vuestra cuenta. Por último, en cuanto a contadores en cascada, vamos a ver cómo también es posible conectar contadores asíncronos entre ellos. En la imagen se muestra la conexión entre un contador asíncrono de módulo 4. Vemos cómo tenemos dos flip-flops y evidentemente al tener dos flip-flops voy a poder contar de 0 hasta 3, ¿vale? Entonces va a tener módulo 4. Y por otro lado lo vamos a conectar a otro de módulo 8. Fijaros que al tener 3 flip-flops voy a poder realizar la cuenta de 0 a 7. Por tanto, tiene módulo 8. Entonces, el módulo global del contador será 4 por 8, 32. Es decir, que conectando estos dos módulos en cascada, voy a poder hacer el conteo desde 0 hasta 31. Y bien, ¿cómo conecto ambos módulos en cascada? Pues fijaros, utilizaría la salida del último flip-flop del contador primero para conectarlo a la entrada de control o la entrada de reloj del primer flip-flop del siguiente contador. ¿Vale? Simplemente recordar que cuando utilizábamos la señal negada necesitábamos conectarlo a un flip-flop que tuviera control por flanco de subida, ¿vale? La otra forma era utilizar la señal de salida sin negar y conectarlo a un flip-flop que trabajara en los flancos de bajada de la señal de reloj, ¿vale? Bien, por último, comentar algo muy importante y es que hay que tener en consideración lo ya comentado en los contadores asíncronos respecto al retardo de propagación, ¿vale? Es necesario tener en cuenta antes de conectarlos que el retardo acumulativo máximo tiene que ser inferior siempre al periodo de la señal de reloj, porque en caso de que esto no fuera posible, voy a tener estados de conteo que van a ser incoherentes.